sea, ¿qué te podían hacer si ya tú decías a los 2 meses no salgo? Eh, yo me imagino que, no sé si en aquel tiempo se podía hacer una reparación, Ok. pero para mí también eso no era. No, porque el problema es que también hay una cosa muy cierta en esto. Eh, no, por una parte, te, te, te hacen daño porque te están tratando como turista en tu propio país, en tu propio lugar de nacimiento, pero por la otra te están haciendo un bien, porque al estar tan mala la situación en nuestro país, no es todo el mundo el que tiene una facilidad, una ventaja de tener una visa y poder viajar al extranjero. La, la, la. Oye, conéctate, que ya llegó Ronald Delgado y su podcast Emigrante. Emigrante. ¿Qué hola, seres? Bienvenidos familia de Emigrante Podcast. Quiero darle las bienvenidas a otro episodio, a otra entrevista, a otra anécdota contada en primera persona por nuestra invitada. Hoy nuestra invitada es una cubana, realtor de profesión, estomatóloga también de profesión y carrera. Hoy tenemos en la casa a Katy Ladies Ramos, Vamos. más conocida por Katy, la realtor de los cubanos. Bienvenida, Katy. Gracias. Placer estar Bienvenida acá. a Emigrante Podcast. Katy, cuéntanos un poco más de ti, cubana de nacimiento y matancera de nacimiento. Matancera, nacida y criada en la ciudad de Cárdenas, provincia de Matanzas. Cárdenas es una de las provincias uno de los lugares más bonitos que tiene Cuba. Así es, una ciudad muy bonita, siempre lo que yo recuerdo con mucho desarrollo industrial, económico y bueno, más conocida también por todos por su cercanía Con con Varadero. Varadero. Varadero, para el que no conoce, Varadero es el polo turístico más importante, se puede decir, que tiene Cuba desde los años, de hecho, mucho antes de que la dictadura cubana tomase el poder. Katy, ¿cómo es vivir en una ciudad, como Cárdenas con tanta afluencia de extranjeros? Porque no es menos cierto que Cárdenas es un pueblo muy visitado y al estar tan cerca de Varadero, ¿qué tiempo estabas de Varadero tú? Nosotros estamos a 15 millas de Varadero, diría unos 20 minutos. Es decir, que en bicicleta, como cuando muchachos se iba. Sí, ¿Cómo esa juventud, de esa infancia de irse para Varadero, de que no te dejasen entrar? Porque no es menos cierto que para nosotros los cubanos hubo un momento en la historia que no nos dejaban entrar a los hoteles. sí, eso fue una etapa muy difícil, yo creo, para todos los cubanos, porque fue en esa época de los 90 y tantos, los 90 a los 93 fue cuando estuvo lo que le llaman el periodo especial, y fue una época muy difícil. Entonces sí se veía mucha diferencia cuando entrabas ya a Varadero, a los hoteles, a lo que es la vida real, ¿no? Y Sí, me imagino que como Cárdenas, ser parte del pueblo, ustedes no tenían electricidad, por ejemplo, y en Varadero todos los hoteles tenían todos los electricidad. hoteles tenían. Y actualmente está pasando también. Pasa lo mismo. Sí, Sí, es más importante el turista que el ciudadano común. sí, definitivamente eso fue un choque ahí en lo que fue esa etapa de mi vida de adolescente, ¿no? Cómo ver La la diferencia. diferencia, exactamente. Katy, antes de continuamos, quiero recomendarles a todos mis seguidores que si andan buscando un notario público o quieren hacer los taxes del próximo año y todavía no tienen escogido a la persona, llamen a Zeus Texidor, tu notario público de confianza. Más de 4,000 clientes satisfechos, experiencia comprobada. Llámelo al 602-402-7156 o búsquelo en sus redes sociales como Zeus Texidor. También si necesita hacer algún trámite migratorio, algún seguro de vida o seguro médico, pueden comunicarse con Lisandra Cuenco de Emigración y Seguros al 432-269-5762. Llame a Lisandra, dígale, Lisi, venimos de parte de Emigrante Podcast y ella con gusto los va a atender. Seguimos contigo, Katy. Katy, entonces, me cuentas que pasaste toda tu vida en Cuba,
bueno, parte de tu crecimiento, parte de tu infancia y adolescencia. ¿Cómo llegas a trabajar en Varadero? Yo termino la secundaria y comienzo a estudiar en lo que es la Escuela de Economía. Ok. Ahí me gradué en la profesión de comercio. Fueron 4 años que estuve ahí, pero ya después que terminé, como te digo, en esa etapa estaba el desarrollo del turismo a todo su esplendor. Entonces, pues decidí ingresar en la Escuela de Turismo ahí en Varadero. Ok, primero pasas economía, Economía, comercio comercio, ajá, y después ingresas a turismo. en la Escuela de Turismo. ¿Era difícil entrar a la escuela de turismo, Katy? Era un poco difícil, sí, pero yo digo que cuando uno quiere algo y te lo propone, sí, sí se puede lograr. Entonces lo primero que hice fue aprender el inglés, porque había que hacer una prueba, Ok. tenías que tener más de tercer nivel de inglés y, y pues la pasé y ya me aceptaron. Y entonces, cuando pasa, ¿la prueba era para empezar a trabajar o la prueba era para empezar la escuela? Para empezar la escuela. Para empezar Ahí la fue escuela. un año para ¿Qué graduarse. aprendes en turismo? En Qué se turismo enseña? aprendes lo que es marketing, aprendes lo que es también comercio, la gastronomía. Entonces es un campo bien amplio. Ok. Una pregunta. Dentro de toda esta escuela, estas clases que te dan, ¿hay alguna clase que te dan como de cómo atender al extranjero? Sí, sí, también, por supuesto. Sí. De lo Te que tienes que enseñan un poco, hacer, ajá, un poco también de lo que es la cultura de diferentes países, un poco de arte también, porque tú tienes que entablar interactuar con ellos. conversación con ellos, exactamente. Ok, pasas la escuela de turismo y comienzas a trabajar ya directamente Y ya en Varadero. comienzo a trabajar en Varadero en el año 2000. eh, Algo que me abrió las puertas Enormemente. enormemente en lo que fue mi vida profesional. Aprendí muchísimo, tuve muchas experiencias y también en lo personal. Y me abrió muchas Katy, puertas. y cuando estamos hablando de que te abrió muchas puertas, estamos hablando también de que notaste un cambio. Notaste un cambio en tu vida personal y en tu vida familiar, porque ya estabas ganando en divisas, ya estabas ganando, quizás no era mucho, pero tenías la manera de... En Cuba se vivía que las personas que trabajaban en el turismo, aunque el salario es básico, es una nada, se comentaba que se vivía bien. Yo recuerdo que había personas también como las ariomosas, los pilotos de aviación, que esa gente era como el top Sí, de en esa época ajá, era mejor trabajar en esas áreas ajá. que ser un profesional como De hecho, piloto. conozco varios profesionales que desgraciadamente han sido personas, ingenieros, graduados, y están trabajando como custodios Mm, en un hotel. Y les va así, mucho mejor sí, que porque por la carrera que ganan. en esa época y ahora actualmente es la mayor fuente de ingresos que tiene. No, y yo digo también una de las maneras más cercanas a poder encontrar una salida Una del país. salida. Exacto, eso definitivamente. Cady, entonces, ¿cómo fue ya tu tiempo como trabajando y cuándo decides comenzar lo que es tu vida fuera de Cuba? Eh, Definitivamente esa etapa marcó mi vida y ya me mostró otras perspectivas y me hicieron ya tomar la decisión de que yo quería ¿Sabes? progresar, quería una mejor... ¿En qué momento te das cuenta que es que alcanzaste el límite? ¿En qué momento? ¿Cuándo es ese momento que tú dices, ya no doy más, tengo que irme? ah, pues como estábamos hablando ahorita, en esa etapa fue económicamente bien difícil para todos los cubanos. Entonces, yo siempre he sido una persona también que no me gusta que me pongan límites. Siempre quiero avanzar, progresar. Yo digo que los límites te los pone uno mismo. Ok. Entonces llegó esa etapa de mi vida donde dije quiero más. En el 2004 tuve a mi niño y pues siempre pensando en él también como mi prioridad.
decidí que ya era hora de, ya era de darle hora una mejor vida. de al darle niño. una mejor vida a él y tener un mejor futuro para él. Eh, Afortunadamente logro conseguir una visa de turismo y salgo a México. Salimos a México en el 2005. Okay. So, México es tu primera, como tu punto de despegue. México es tu Punto de primera, partida, sí. tu primera salida. ¿Cómo fue llegar a México? Me imagino que sin conocimiento alguno nunca habías estado antes, nunca habías salido del país. ¿Cómo es llegar a una ciudad tan grande? Por lo menos tuviste la buena, digo yo, que llegaste a un país que hablaba el mismo idioma. Sí, no tenía, Pero las costumbres no diferentes. enfrenté las barreras del idioma como tal, pero incluso a veces hablando hasta el mismo idioma sí tiene el choque de cultura. de cultura. Enfrenté todo lo que enfrenta cualquier inmigrante, que es dejar atrás tus seres queridos, es enfrentarte a un mundo que es completamente diferente, pues tienes que aprender a moverte, ¿verdad? A ver cómo funciona todo, las normas. Sí fue muy difícil, porque también acababa de llegar con mi niño, él tenía 1 añito, y entonces Un bebé. siempre se torna mucho más difícil porque como toda madre siempre pones como prioridad a tu hijo, ya tienes que dejar un poquito al lado tus metas, te das cuenta de que no es tan fácil. Y creo que eso lo pasamos todos los inmigrantes al llegar. No, y a más otro país. cuando eres sola, más cuando eres sola que tienes que salir por tus propios medios. Katy, ¿qué tiempo estás en México? En México estoy casi 2 años. Casi 2 años. Después de México, ¿ya vienes a Estados Unidos? Eh, Después de México tengo que regresar a Cuba porque, pues como te digo, no, las cosas no fueron como yo esperaba, siempre se tornó un poquito más difícil y tengo que regresar a Cuba, decidí regresar a Cuba. En ese momento todavía estaba la ley de inmigración donde si permanecías fuera por más de 11 meses ya perdías tu residencia cubana. Entonces, Entonces, al estar tú 2 años, ya al estar pierdes. 2 años perdí mi residencia cubana. Tuve que ponerme en contacto con el consulado cubano ahí en México. Tuve que mandar a habilitar mi pasaporte y pues con la impactante noticia esa de que ya iba a regresar como turista. Pero ahora la pregunta mía es la siguiente. ¿Tú eras ciudadana mexicana ya? No era ciudadana, tenía como una residencia temporal en México. Ok, pero temporal. Temporal. Pero es a donde viene mi confusión. Tienes una residencia temporal en México, regresas a tu país de origen, tu país de nacimiento, que es Cuba, y no te aceptan como cubana, porque Imagínate. pasaste más de 11 meses fuera del país. Imagínate. Entonces, es regresar a Cuba como extranjera, cuando tú eres de ahí. Fue un golpe muy fuerte porque puede parecer muy bonito, regresas como turista, cualquiera te diría Sí, que sí, sí. no, para mucha Sí. gente es el Mm, top. Vino como turista, sí, la turista. exactamente, pero no es lo mismo como cuando tú eliges ser un turista, que tú dices, bueno, yo quiero viajar cada 2 meses o cada 3, a cuando te exigen que salgas de tu propio país. Entonces, Es lo eso que sí duele. fue muy fuerte, Es lo que duele. sí. Yo recuerdo que cuando llegaba ese mes era súper estresante porque tenía que ir a migración, pedir una prórroga más para poder estar otro mes, por lo menos estar 2 meses y así entonces salir, tenía que salir y volver a regresar. Katy, ¿y qué tal si no salías? ¿Cómo era tratado? O sea, ¿qué te podían hacer si ya tú decías a los 2 meses no salgo más? Yo me imagino que, no sé si en aquel tiempo se podía hacer una repatriación, Ok. pero para mí realmente esa no era una opción. No, porque el problema es que también hay una cosa muy cierta en esto. No, por una parte, te, te- te hacen daño porque te están tratando como turista en tu propio país, en tu propio lugar de nacimiento, pero por la otra te están haciendo un bien, porque al estar tan mala la situación en nuestro país, no es todo el mundo el que tiene una facilidad, una ventaja de tener una visa y poder viajar al extranjero. Así es, como digo yo, de todas las cosas malas siempre saca lo mejor. Claro. Y pues eso fue lo que hice. Yo salía cada 2 meses a Cancún, regresaba, a veces traía un poco de mercancía para vender, etcétera, y así fui
saliendo adelante y en el último viaje que hice, pues ya me sentía súper estresada porque ya cansada, tampoco hay... Sí, claro. Sí, estresada con No, es que ese viajeteo y con tu hijo, ¿no? Sí, y económicamente también no me dejaba avanzar porque también era mucho gasto. Sí, Yo era... iba a Cancún, que era lo más cerca que quedaba y lo más económico Pero en ese cuando, entonces, cuando tú ibas a Cancún, todavía no existía en Cuba lo que es este mercado que hay hoy, que la gente viaja, compra las cosas y la regresa, ¿o sí? Había, pero no tanto como ahora. Sí, o que era más complicado. Tú tenías Era que ir a más Cancún complicado. de visita De prácticamente. visita, sí. Sí, que no podías llevar nada para atrás porque no había un negocio que tú Exacto. dijeras, ok, pues tengo que salir, pero tengo la posibilidad de comprar donde esté y traer para acá. Ujú. Entonces ya en uno de esos viajes recuerdo que tenía mucho estrés, yo mucha ansiedad porque ya se me iba a vencer mi pasaporte completamente y tenía que hacer la prórroga de la estancia además. Entonces en ese momento llamo a una amiga mía, una buena amiga en La Habana y le comenté que tenía que ir a renovar mi pasaporte. Preferí ir a La Habana porque allí lo entregaban el mismo día y ya yo estaba contra el reloj, tenía que salir. Y entonces fui y ella me acompañó allí a migración y allí cuando estábamos sentadas esperando el pasaporte, yo recuerdo que yo me sentía muy mal, con mucha ansiedad Ajá. y mucho estrés. Y le dije, Mari, no, ya no Ya puedo no. más, ya no aguanto más, ya el niño va a cumplir casi 4 años, ya necesito una estabilidad, necesito hacer algo. Y, y lo que recuerdo fue pues ella dándome su apoyo en todo momento y de pronto la veo que está conversando con otra persona que estaba ahí al lado y como todo cubano, ¿no? Ya a los 5 minutos ya ella era amiga de Era la amiga de la persona. persona. Y en ese momento nada más escucho que ella le dice a la persona, ay, tú eres de Miami, mira, ¿por qué tú no la ayudas a ella? Ella necesita salir, ella necesita irse a Estados Unidos. Así, a una persona random. Así, a una persona random. Y, y yo en medio de mi estrés, eso fue lo último que escuché y la persona me miró y me dijo, ¿tú quieres irte a Estados Unidos? Y yo le dije sí. Y entonces ya Ahí comenzó todo. ahí comenzó todo, me dijo, yo tengo un contacto que te puede ayudar, cuando tú estés lista, márcame y esa persona Se va a poner en contacto se va a contigo. poner en contacto contigo y te va a decir cuando ya estés en México. Katy, cuéntame cómo fue esa despedida familiar, porque ya tú habías decidido dejar Cuba atrás totalmente, tú y tu hijo, pero cuando tú das ese paso, tú no sabes cuándo es el regreso. Así es, como todo inmigrante, yo siempre lo digo, que sabes cuándo te vas, pero no sabes cuándo vas a regresar. Fue muy difícil, imagínate la angustia también para mi madre. Yo regresé de La Habana ya con mi pasaporte y me senté y le dije, este va a ser el último viaje. Y ya No regreso. conocí a esta persona que me va a poner los contactos y no voy a regresar ya. Ya de México voy a hacer el cruce. ¿No tuviste miedo en algún momento o no te pasó por tu mente que pudiese ser una estafa? Porque se te dio tan fácil que... Tuve miedo, claro que tuve miedo. Pero era más grande Pero el desespero por salir de la isla que... era mi única opción en ese momento y decidí tomar la oportunidad. Gracias a Dios todo salió bien. Adiós, gracias, estás Sí, aquí hoy sí. sentada con nosotros. Y te quiero recomendar que si vas por Miami y te gusta ese olor a tabaco, ese olor de cubanía, te llegues al Arte de La Habana Cigars. Todo el que quiera sentir ese taste, ese sabor a cubanía, ese sabor a tabaco bien torcido, pase por el Arte de La Habana Cigars. Ellos están ubicados en el 15848 Southwest 137 Avenida, Miami, Florida. Pero igual, si usted desea comprar unos tabacos para que se los envíen a su casa, llame al 786-772-9158. El Arte de La Habana Cigars. Pregunte por Mandy y él los va a atender. También quiero informarles que si tuvieron un accidente, resbalón, caída o conocen a alguna persona que le haya pasado este infortunio, pueden llamar al 305-441-0240. Ellos son los abogados de Usquiano Law Firm. Ellos están ubicados en el 7295 12 Street, Suite 229, del Doral, Florida. También tienen
tienen oficinas en Tampa y en Sarasota. Llámelos al 305-441-0240. Usquiano Law Group. Si tuvo un resbalón, una caída, un accidente, llámelos a ellos y déjenles saber de su dolencia que ellos los van a atender. Seguimos con Katy. Katy, llegas a Estados Unidos. Llego a Estados Unidos, cruzo la frontera por Laredo, Texas. Ok. Ahí va a estar la persona también esperándome. Después, estando ahí, pues ya yo había contactado anteriormente con mi tío, un hermano de mi papá, que me iba a estar recibiendo ya en Miami, Florida. Afortunadamente, como te digo, todo salió bien. Estando ahí ya en Texas, tomamos una van donde nos iban a trasladar desde ahí, desde Texas hasta Florida. Fueron 20 y pico de horas de viaje. De viaje. Gracias a Dios mi niño, la verdad, se portó como un hombrecito. Sí. Y ahí ya llegamos a Miami, en casa de mi tío, donde siempre se los voy a agradecer porque me dieron ese recibimiento y me abrieron las puertas de su casa. Siempre hay que estar agradecido con las personas que te tienden la mano. Katy, ¿qué piensa un emigrante, qué piensa una persona cuando va en un viaje así? Por ejemplo, ese viaje ya coronaste, como se dice. ¿Cuál es el sentimiento? Me imagino que es un sentimiento encontrado entre felicidad y dolor, porque ya estás en la meta, prácticamente en la meta de tu carrera, pero estás dejando atrás todo. Estás en la meta, estás dejando atrás todo y estás volviendo a empezar. Estás comenzando de cero nuevamente. Entonces sí, es un encuentro de emociones muy fuerte. Dejas atrás tus seres queridos, tienes que comenzar a aprender. Aquí en Estados Unidos sí te encuentras con la barrera del idioma, que es súper importante estudiar y aprender inglés. Yo siempre lo tuve muy presente, por eso desde que llegué intenté superarme. No, y ya tú traes una base también desde Traía Cuba. la base del inglés de Cuba, pero sabía que me faltaba. Claro. Me faltaba más, yo quería mejorar la gramática, el hablarlo más fluido, entonces sí, es algo que tenía yo bien claro, que siempre se lo digo a todos los inmigrantes y a todos los recién llegados. Estudien porque sí les va a hacer falta para... Entonces, Katy, llegas a Miami, Florida, la capital de los cubanos, como digo yo, North Cuba, como se dice. ¿Y qué tiempo estás en Miami antes de regresar, de venir a Arizona? De venir para acá, Arizona, estuve igual como 1 año y medio. Después de estar ahí en el Southwest, me mudé para Hialeah porque lo veía como más céntrico. Okay. Yo busqué una renta que me quedaba cerquita de la escuela del niño y también tenía cerca la escuela de estomatología, de CompMed, donde quería yo estudiar lo de asistente dental, y así comencé de lunes a jueves en la escuela. Este deseo por estudiar lo que es asistente dental, ¿ya tú lo traías de Cuba o era algo que te quedaba en Cuba por hacer o empezó aquí? Empezó aquí, porque yo vi como una oportunidad. Aquí todo lo que sea de salud y de medicina, pues tiene mucho campo también. Y entonces decidí que iba a incursionar en ese campo de la medicina, y fue en lo de asistente dental. Desafortunadamente no lo pude ejercer porque cuando terminas la escuela te enfrentas a lo que es, no tienes experiencia, no tienes el idioma 100%, como mismo estábamos hablando ahorita, y no pude conseguir un trabajo en... Ya. Sí. Pero el conocimiento está ahí. Pero el conocimiento está ahí, mi certificado también, y ese fue uno de los objetivos que me llevaron a venir para acá, para Arizona también. Terminé de estudiar y no conseguía trabajo, entonces contacté a una amistad que vive aquí en Arizona, y entonces empezamos a hablar. Le dije, me está yendo bien, pero no como yo quisiera, porque no puedo conseguir en lo que estudié. Correcto. Y entonces me dice, mira, ¿por qué no vienes para acá, para Arizona? Aquí hay muchísimo trabajo y aquí hay muchas clínicas también, quizás a lo mejor puedes conseguir en este campo y te va mejor. Y así fue como tomé la decisión de venir para Arizona. Venir para acá, para Arizona. Tú eres valiente porque venir para Arizona sola,
con tu hijo a un lugar totalmente nuevo, porque no es lo mismo, por ejemplo, en Miami, aunque estés sola, Miami te sientes en casa. Porque en Miami abres la puerta y al frente tienes un bakery totalmente cubano. El vecino te levanta por la mañana y te dice, oye, ¿quieres un poquito de café? Y pasa el señor que vende maní, el que vende duro frío. Miami te sientes en casa, te sientes en Cuba. Pero Arizona no. Arizona es una cultura totalmente diferente. Hoy en día, gracias a Dios, ya la comunidad cubana ha crecido, pero cuando tú llegaste, cuando llegué yo, no había casi cubano. No había casi cubano. Y entonces al no haber casi cubano, todo es adaptarse, aunque tú tenías también la ventaja de que habías vivido en México. O sea, Arizona tiene esa cultura mexicana y me imagino que se te fue fácil llevar Sí. lo que es la comida, lo que es el idioma de ellos también. Definitivamente, sí. Fue difícil, pero a la vez siento que me ayudó. Me ayudó, Arizona me abrió las puertas y desde que vine para acá he ido evolucionando y he ido progresando. ¿Qué es la idea? Que era la idea era mía. la idea. Sí, era la idea mía. Cuando recién llegué sí fue muy difícil porque estaba sola con mi niño, nada más conocía a esta familia, pero a estas amistades, pero no eran familia mía. Entonces sí se me hizo un poco difícil esos 2 primeros meses porque igual no logré conseguir el trabajo que yo quería. Que tú querías. Sí, lo de asistente dental. Entonces sí me entró un poco de temor de que no me fuera a ir bien como yo esperaba, pero yo digo que los cambios tampoco se dan de un día para otro. Sí, todo es un proceso. Es un proceso, sí, y entonces de resistencia, no de velocidad. Y entonces comencé a someter aplicaciones y dije, bueno, en lo que aparezca hay que empezar y ya después se irá mejorando con el tiempo. ¿Dónde comienzas a trabajar cuando llegas a Arizona? Aquí en Arizona mi primer trabajo fue en Galco, en una fábrica. Ok. Esa era la fábrica que hacían como estuche para las pistolas. Para las pistolas, sí. Yo Sí, recuerdo que había mucha gente que trabajó. Sí, ahí hice muy bonita. ¿Qué año tú llegaste a Arizona, Katy? A finales del 2011. Ok. Sí, entonces era un trabajo que no era tan duro físicamente, pero igual yo sabía que iba a ser algo transitorio porque yo quería algo más, iba por más. Afortunadamente, a los 2 o 3 meses de comenzar en Galco, se da lo de la visa de turismo de mi mamá. Ok. Y se le aprueban la visa y viene para acá. Ya ahí fue Ahí fue ya donde comienzo yo la escalada. la escalada. Sí, porque al tener a mami aquí, tú sabes, es una ayuda. Sí. Es una ayuda, no es lo mismo pelear sola que pelear acompañada. Exactamente, y esa tranquilidad que me brindaba de saber que yo pues dejaba al niño con ella, que ella estaba allí en la casa, pues me dio a mí la cobertura de decir, bueno, ahora sí, trabajo y estudio en la noche para seguir superándome, que era mi objetivo siempre. Katy, ya al estar tu madre aquí y tú tener un poco más de, vamos a decir, un poco más de soltura para poder llevar lo que es el estudio y lo que es el trabajo a la vez. Que hay muchas personas que hoy ven a la Katy exitosa, hoy ven el éxito y dicen, cualquiera lo hace. Cualquiera lo hace, sí. Pero te agradezco que cuentes estas historias porque para que las personas sepan que detrás de todo éxito siempre hay una historia complicada que contar. De Galco conseguí otro trabajo donde no era lo que yo quería, pero me ganaba un poquitico más y era lo que yo necesitaba en ese momento. Yo era madre y era hija, era el sustento completo de la casa para ellos dos, para mi mamá y mi niño. Entonces yo necesitaba algo donde me dieran overtime, donde pudiera trabajar más horas y así fue mi cambio al siguiente trabajo después de Galco. Ya estando ahí, igual fue un trabajo duro, muchas horas. Comenzaba a trabajar desde las 2 de la mañana y llegaba a la casa 2 de la tarde, 3 de la tarde, a veces 10, 12 horas diarias. Después para la escuela. A esa hora me bañaba, me cambiaba y iba al college en la noche para continuar con mis clases de inglés. Y
y así fui evolucionando. Y ya llegó el momento donde yo me sentía ya más preparada como para dar el siguiente paso y ya mejorar en lo que era mi profesión. En ese momento comencé en Sahuesquí. Okay. Sahuesquí fue un trabajo que para mí me abrió muchísimas puertas también. Yo trabajé en Sahuesquí. Sí. Yo trabajé en Sahuesquí. Sahuesquí, para los que no saben, Sí. es un centro donde todavía existe. Sí, todavía está. Es un centro que es como un shelter, un centro que le da refugio a estos niños que cruzan la frontera sin adultos y el gobierno los agarra y entonces los manda a esos centros y en esos centros se les da atención médica, se les da educación, se les provee ropa, comida, zapatos. De hecho, ahí en esos centros hay unos departamentos que creo que uno de los tuyos dedicaba a eso, a buscarle familiar que estuviese en Estados Unidos un y familiar, enviarlo. o sea, un patrocinador. Ok. Eh, ¿Cómo funcionaba eso? Si no tenía un familiar, se le buscaba un patrocinador. Se le buscaba un patrocinador o en este caso un albergue de long term, como quien dice, un albergue a largo plazo, largo hasta plazo. que apareciera alguien que pudiera adoptarlos o patrocinarlos. Ya. Es un trabajo muy bonito, como te digo, me abrió muchas puertas, pude desarrollarme ya en lo que es el trabajo de oficina. Fueron unos años de mucha estabilidad para mí. Ya yo comencé en el 2013. En el 2014 ya conocí a mi esposo, después tuve mi segundo niño. En ese momento ya decidimos también que queríamos dar el paso de comprar nuestra primera casa. Y como te digo, fueron unos años muy estables y ya de crecimiento. En el 2019 tengo mi niña. Ujú. Son 3, 2 varones Y y ya. la niña más chiquita. Y ya. Y ya. Y en esa etapa vino lo del COVID. Ok. Vino lo del COVID, ya tuvimos una conversación mi esposo y yo. Preferí ya no seguir trabajando y quedarme en la casa para cuidar los Sí, para cuidar la nenes. salud y, Sí. y la salud de la familia también. Y entonces decidimos que era mi momento. Mi momento de ahí sí, de tomar la carrera que yo realmente quería, que era es lo de bienes y raíces. ¿Cómo te llega a ti este deseo por los bienes y raíces? Porque en Cuba eso no existe. En Cuba eso no En la existe. En permuta. Cuba lo que hace un agente de bienes y raíces es un permutero de toda una vida. Un corredor de permuta, como le decían en Cuba. Un Así corredor de permuta. mismo. La semillita se siembra desde que compramos la casa, desde que Ok. tomamos esa decisión de dar ese gran paso, que eso debe ser una meta que todos debemos tener, porque tiene muchísimos beneficios. En ese momento nos enfrentamos a lo que es el proceso de la primera compra, ¿no? Y te das cuenta De cómo funciona el negocio. Sí, de cómo funciona, de que es bien estresante, de que no puedes ir sin prepararte. Y entonces vi que era algo que me gusta. Ok. Y entonces, ya en el 2020, cuando viene el COVID, decidimos refinanciar la casa. Ahí llamo a la gente, a la Realtor que nos iba a ayudar en ese momento, para preguntarle cómo funcionaba todo, para que nos explicara, y tomamos esa decisión de hacer ese refinanciamiento, lo cual nos trajo muchísimos beneficios. Cuando tú refinancias la casa puedes o bajar los años o agarrar el dinero que tienes, que has ganado de plusvalía. Okay. Y eso fue lo que hicimos. Le pudimos sacar una ganancia de casi $80,000 en efectivo. Lo que hicimos fue que pagamos los 2 carros y con lo que me quedó, pues, ese tiempo, ya era para yo dedicarme a estudiar. Y en ese momento me dice ella, ¿por qué no sacas la licencia de Realtor, de bienes y raíces? Mira, yo veo que tú te desenvuelves muy bien, yo te pido los documentos y tú me los mandas enseguida, todo organizado, todo como es. Y además en el broker donde estamos necesitamos a alguien bilingüe que hable español, inglés. Y así ella me dio también ese empujoncito, como quien dice, y yo dije, pues aproveché el momento. Me
puse a estudiar. Recuerdo que a veces la niña se dormía por la noche, yo seguía leyendo, viendo mis notas y preparándome porque la prueba, Sí. el test del estado sí, Sí, es toma duro. su tiempo. Sí. Afortunadamente pasé, fui, saqué mi licencia y ya comencé con ella en la oficina. Qué bueno. Katy, eso fue, bueno, llevas casi 4 años, 4 años. 4 años ejerciendo el real estate. ¿Cómo ha influido el real estate en tu vida personal? Mi vida personal ha sido de mucho crecimiento. Ha sido mucho crecimiento, como te digo, el campo de bienes y raíces es muy amplio, es como la medicina, todos los casos son diferentes, cada persona es diferente también, entonces es algo que tienes que aprender también Todos los días es algo nuevo que sale o es una base No es ya. algo nuevo, no es que sea algo nuevo que sale, pero todas las transacciones son diferentes. Son diferentes. Sí, a veces se pueden complicar y sí necesitas estar actualizado de cómo se está moviendo el mercado. Esa era una de las preguntas Sí. que te iba a hacer. Hoy en día, es una pregunta que se la hago a todos los realtors que conozco y no voy a perder la oportunidad que estás aquí para hacértela. Hoy en día hay algo que está sucediendo mucho que son las estafas online. Son estos posts que tú ves en redes sociales como Facebook, en Marketplace, lugares así, que no son lugares oficiales como Zillow, por ejemplo, que también puede existir, me imagino, pero Zillow es algo más Sí, seguro. más seguro, aunque no esté actualizado completamente, pero Pero sí es sí, más es más seguro. seguro. Sí. De las promociones de casas, por ejemplo, una casa de 3 cuartos, piscina, 2 baños, en $1,500. Para el que lleva tiempo en este país, sabe que no es cierto, pero desgraciadamente tenemos una comunidad que está llegando, de una comunidad de emigrantes que no tienen mucho conocimiento y se van Sí. porque está jugoso el negocio. Sí, y qué bueno que me tocas el tema porque hace ya unos meses le pasó a una muchacha, casi cae en la estafa. Afortunadamente ella se comunicó conmigo por Facebook a través del Messenger y me dijo, mira, es que quisiera que tú me ayudaras a corroborar esta información porque encontré esta casa, igual, eran como 1.500, 3 cuartos con 2 baños. Y yo, desde que vi el precio le dije, definitivamente eso va a ser una estafa. Ya ella me mandó la información y yo pude chequear. Nosotros los realtors, los agentes, somos los únicos que tenemos la plataforma que podemos ver directamente toda la información de la casa, quién es el dueño y todos los detalles. Yo le dije, ¿cómo se llama la persona que te está escribiendo? No, fulano de tal, ese no es el dueño de la casa. La persona que le estaba escribiendo le estaba diciendo que no estaba aquí en el estado, que estaba afuera, pero que si quería que le reservar la casa tenía que darle un depósito de $1.500. Y que ella podía ver la casa, le había dado hasta un código. Le dije, no se te ocurra, le dije, por favor, no vayan a hacer eso, de ir a ver una propiedad sin un realtor. No sé cómo esta persona consiguió me imagino que de alguna manera... Ese es donde quiero llegar porque tengo conocimiento de personas que le pasó lo mismo. Y fueron a la casa y el código de la puerta y entraron a la casa y todo. Y sí, la casa es muy linda, pero yo he buscado casas aquí y yo me he comunicado con la agencia de Realtor y cuando llegas a la casa te dan un código para que tú entres. Es real. Pero no puedes ir a ver una casa sin tu representante, sin tu realtor. Porque si tú vas solo y no es el dueño el que te está autorizando a entrar, tú estás invadiendo esa propiedad. Ya. Si llega a pasar después que hay un vandalismo, invaden la propiedad, usted va a estar En tela de juicio. en tela de juicio hasta que se demuestre que tú fuiste estafado también. Entonces, ¿Qué tú recomiendas para estas personas que andan buscando renta, que andan buscando casas para comprar, aparte de verte a ti, por supuesto? ¿Qué mensaje le puedes dar? lo más recomendable siempre es trabajar con un agente de bienes y raíces. Porque nosotros, además de de facilitarte todos los medios, te vamos a orientar también y vamos a cuidar siempre por todos tus derechos.
Lo mismo sea en renta que sea en Lo compra. mismo sea en renta que en compra. Katy, acabamos de ver que el presidente Donald Trump ha sido reelecto en la Casa Blanca en unas elecciones súper importantes y aplastantes. La pregunta es la siguiente: ¿cómo va a influir o cómo está influyendo ya la reelección del presidente Donald Trump en el mercado de bienes y raíces? Mi opinión es que sí va a tener un impacto positivo, no solo en el mercado inmobiliario, sino también en la economía en general para el país. A ver. Muchos estamos de acuerdo a que ya necesitábamos un cambio. Pero desde tu punto de vista como agente de bienes y raíces, ¿tú crees que los intereses, cómo funciona esto? ¿Los intereses suben, bajan, suben los intereses, bajan las casas, suben, ¿cómo Sí. funciona eso? La Reserva Federal, tú sabes que es la que mueve, dinero. mueve los intereses. No Ajá. influye directamente, pero indirectamente sí. De hecho, ya se vio ahora, desde septiembre, ya hubo una pequeña bajada y ahora lo volvieron a bajar. Cuando bajan los intereses, ¿es mejor para el comprador o para el vendedor? Para los dos, porque cuando el interés está muy alto, muchos compradores no califican porque la mensualidad queda muy alta, entonces no califican para un préstamo. Y entonces el vendedor también se ve afectado porque las casas se le estancan un poquitico más. Ya. Katy, ¿qué consejo le puedes dar a todo aquella persona que nos esté viendo, lo mismo aquí en Arizona que en otro estado del país? ¿Qué consejo le puedes dar para ellos que quieren comprar su primera casa? El mejor consejo que le puedo dar es que se prepare. Okay. La preparación es el primer paso. Muchas veces tengo personas que vienen y me dicen, no, yo voy a esperar a que bajen los precios. Me preguntan, pero ¿estás listo para si bajan los precios poder comprar? Y no saben. El tiempo de preparación puede durar desde 12 a 15 meses, porque en ese tiempo el banco va a asegurarse de que tú tengas los requisitos necesarios para aprobarte una hipoteca. Entonces, dentro de esos requisitos, te van a pedir que tengas 2 años de historial de trabajo, te van a pedir que presentes tus últimos 2 impuestos y te van a pedir también que tengas un nivel crediticio. Katy, una pregunta. Una persona, por ejemplo, una persona tiene para dar un down payment, una X cantidad de dinero grande. ¿Esa persona le afectaría mucho que no tenga buen crédito? Si tienes un buen down payment, hay un tipo de préstamo que calificas donde no te van a verificar ni ingresos ni crédito. Pero tienes que dar un 20%. Ya. Lo cual eso se multiplica por el valor de la casa. Casi siempre si van a ser unos 80,000, 90,000, porque el precio medio más o menos está en unos 400,000. Ese tipo de préstamos sí beneficia a las personas que tengan el crédito malo o que no tengan el historial de trabajo o el ingreso. Pero qué bueno que siempre hay opciones para poder adquirir una casa. Siempre hay opciones, pero lo más recomendable es que se preparen y también que se preparen económicamente, o sea, que guarden dinero, porque muchas veces venimos con la idea de que por ser primer comprador no vas a tener que dar nada de dinero, nada de enganche, y no es así. Los programas de ayuda sí te dan asistencia en lo que es el down payment, el enganche, pero hay otros gastos que vas a tener que poner tú, como son la inspección, la tasación de la casa, costos de cierre. En este momento sí estamos negociando mucho los costos de cierre para que los vendedores sean los que apoyen con esos gastos, pero si usted va preparado, muchísimo mejor, porque no es lo mismo ir a comprar lo que se pueda a lo que tú quieras. Sí, eso viene también que he visto, por ejemplo, estos primeros compradores que tienen la posibilidad de comprar, pero por no estar preparados, como tú dices, por no tener o el dinero o un buen historial crediticio, tienen que comprar una casa con asociación, que no es la mejor inversión, porque las asociaciones no es lo mejor, no es recomendable. No es lo más recomendable. Es lo más recomendable, porque tiene muchas trabas.
a la comunidad latina que nos gusta hacer los estudios, Modificaciones, remodelaciones, claro. sí. Entonces, para ya tener una casa que no tenga asociación es un poco más complicado. Es más... Exacto. Entonces, los mejores consejos son eso, la preparación, ahorrar dinero para cuando llegue el momento estés listo. En real estate siempre la mejor oferta es la que va a ganar. Entonces, es bueno que vayan preparados. Y el tercer punto, siempre buscar un agente de bienes y raíces que te ayude, que te oriente, porque somos los que estamos Cualificados día a para día eso. cualificados y sabemos las estrategias también de cómo negociar para poder ganar tu oferta. ¿Cuál es tu siguiente paso en tu carrera como agente de bienes raíces? ¿Esperas ser broker o vas a continuar la línea de...? Por el momento voy a continuar en la línea de lo que es ventas, pero sí más adelante sí me gustaría ser broker y también tener incursionar tu- en lo que es las inversiones. Ok. Las inversiones inmobiliarias es algo que Es un mercado es un grandísimo mercado grandísimo y con y mucho beneficio, mucho profit. muchos millonarios deciden invertir su dinero en bienes raíces. bienes y raíces porque Como dice, el ladrillo siempre da dinero. siempre es una de las propiedades que no van a perder valor, al contrario, siempre con el tiempo aumenta. ¿No crees posible, no creo ahora con el presidente Trump en la Casa Blanca, pero prevés tú que pudiese pasar una catástrofe económica como en el 2008, que las casas se fueron prácticamente a piso porque no había dinero, o ya el gobierno tomó una medida que eso no sucederá de nuevo? La Reserva Federal y los bancos ya están preparados para eso. porque ya lo vivieron. tienen la experiencia de lo que sucedió en el 2008 y lo que está pasando actualmente es completamente diferente. Ahora el mercado inmobiliario se basa en la demanda y en el inventario de casas. En este momento, hace 2 años atrás se vio un aumento de los precios, pero fue debido a la demanda. Okay. Mucha demanda de compradores, entonces eso produjo que subieran un poco el valor. Y la Reserva Federal lo que hizo fue poner una pausa, está haciendo la corrección del mercado en este momento. Pero la demanda está ahí, hay muchos compradores que están esperando que bajen un poquitico más los intereses para salir a comprar. Así que no se espera que haya una caída, una crisis inmobiliaria. Cady, ¿qué consejo le puedes dar tú a esta persona joven o ya de entrada en edad que quiere ser agente de bienes raíces, que quiere ser como tú? ¿Qué consejo le das? ¿Cómo pueden estudiarlo? ¿Dónde pueden dirigirse? ¿Cómo pueden hacerlo? Hay una escuela que es el Arizona Real Estate School, pero el consejo más grande es que tiene que gustarle. Tiene que gustarle porque tiene mucha demanda de tiempo. Tienes que lidiar no solo con los otros agentes de los vendedores, sino con los clientes, con las agencias de título. Sí, es un proceso tedioso. Tiene no que es gustarte algo interactuar con las personas y estar activa todo el día. es como debe Sí. ser. Familia, no se lo olvide, si usted necesita notarizar algo, tener algún papel legal, tenerlo bien en regla, llamar a su notario de confianza, Zeus Texidor, al 602-402-7156. También, si no tiene todavía una persona que lo vaya a ayudar con la declaración de impuestos del próximo año, llame también a Zeus Texidor al 602-402-7156. Él te va a ayudar con tus impuestos, te va a ayudar con tus papeles, te va a ayudar con todo lo que te pueda ayudar. Llámalo a Zeus Texidor, tu notario público de confianza. Y también si necesitas, escúcheme bien, si necesitas un seguro médico, ahora que está el proceso de re-enrollment, llame a Lisandra Cuenco de Migración y Seguros al 432-269-5762. Lisandra está ubicada en el área de Port Richey, Florida, cerca del área de Tampa. Llámela y dígale: Lizzy, te vimos en Emigrante Podcast
y queremos que nos ayudes. Katy, ¿qué consejo me le das a toda aquella persona que quiera emigrar, que ya emigró o que está recién llegada a su país donde decidió para donde decidió irse, no precisamente Estados Unidos? ¿Qué consejo me le puedes dar tú como emigrante, tú que pasaste muchas vicisitudes y hoy estás en un lugar, no todavía en el que quieres estar, pero ya estás ahí más vamos, cerca? ahí vamos, ahí seguimos. ¿Qué consejo me le puedes dar a esa gente? El mayor consejo es que hagan las cosas bien, que aprendan, que se sigan superando y que sepan de que si decidieron salir por algo fue, y que aprovechen los momentos, que estudien para que puedan superarse y lograr todas sus metas. Familia, Katy la pueden seguir en todas sus redes sociales, la vamos a dejar por aquí abajo. La pueden buscar en Instagram, en Facebook, en TikTok también. TikTok también. Ok, Sí. por ahí la buscan, se ponen en contacto con ella, pregúntenle lo que deseen respecto a lo que es bienes raíces. Y a nosotros, ya saben, nos tienen Instagram, Facebook, YouTube. Síganos, por favor, síganos en YouTube. Comparte el programa para que muchas más personas vean este tipo de entrevistas y no dejen de seguirnos. Esto ha sido Emigrante Podcast. Muchas gracias, Katy, por estar aquí. Gracias. Y gracias a ustedes por estar siempre ahí fieles a nosotros. Un beso. Esto es Emigrante Podcast.